Muy buenas tardes a todos los miembros de Estudiabetes, a todas las personas que nos están visitando. Bienvenidos a nuestro video chat semanal. Esta semana vamos a estar hablando de un tema muy interesante y un tema del cual no hablamos mucho y debe ser uno de los primeros procesos que enfrentamos cuando recibimos la noticia del diagnóstico de diabetes. Y es cómo pasamos esa etapa de duelo y cómo logramos aceptar la diabetes. Para eso hoy tenemos una gran amiga, compañera de Diabetes esta chica vive con diabetes tipo 1, o sea, ella ha vivido en carne propia de todo lo que vamos a estar hablando, y ella se llama Nora Ortega. Ella es mexicana, es psicóloga y educadora de diabetes. Así como ustedes la ven chiquitita, jovencita, Nora ha terminado sus estudios, es muy buena en lo que hace, y queremos que ella comparta con nosotros parte de su conocimiento profesional y que nos cuente un poco también de su historia, porque eso es lo que le da peso a este tipo de entrevistas, que ella ha decidido estudiar para ayudar a personas tal cual como ellas, como tú, como yo, que hemos sido tocados por la diabetes. Hola Nora, bienvenidos a nuestro video chat y gracias por estar aquí hoy. Hola, ¿cómo están? Pues muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Nora, cuéntanos un poco de ti, danos un resumen breve de quién eres, qué has estudiado y desde cuándo vives con diabetes tipo 1. Ok, muy bien. Bueno, pues me diagnosticaron a los 9 años de edad, diabetes tipo 1. Ahorita ya tengo 26 años, lo cual quiere decir que he vivido con diabetes desde hace 17 años. Eh, Justamente acaba de pasar mi aniversario de diabetes hace poco, fue el 31 de octubre. Y pues bueno, la verdad es que desde la infancia recibí muchísimo apoyo de mi familia, lo cual creo que fue fundamental en mi salud. No tengo ninguna complicación, he hecho todo lo que he querido. Realmente la diabetes nunca ha sido una limitante para mí. Y pues bueno, a partir de mi diagnóstico creo que me volví más empática, que creo definitivamente que esa es una de las ganancias que más he tenido. Y de ahí fue que decidí estudiar psicología. Primero psicología infantil y luego ya hice mi maestría para estudiar psicología en la cuestión de los adultos y me convertí en educadora en diabetes y pues bueno, ahora trabajo en una clínica en donde atiendo pacientes, la parte psicológica por la cuestión de su diabetes y aparte, bueno, en mis redes sociales también. Perfecto, y más adelante vamos a estar compartiendo cuáles son las redes sociales de Nora. Nora tiene un blog, tiene página de Facebook, es activa en Twitter, así que la van a seguir porque va a compartir y siempre comparte información muy buena. Pero vamos a comenzar, Nora, ¿por qué es importante tener una buena salud mental ante cualquier situación, no solamente ante la diabetes? Porque puede ser que en nuestro caso nosotros estamos manejando lo que es diabetes, pero hay personas que tienen otro tipo de condiciones crónicas. Y para eso vamos a comenzar con cómo podemos definir qué es el duelo, porque escuchamos el duelo ante un nuevo diagnóstico, pero ¿qué es el duelo en realidad? Claro que sí, muy bueno lo que dices, Mila. De hecho, el duelo casi siempre lo relacionamos con la muerte, ¿verdad? Es como que nos dicen duelo e inmediatamente lo asociamos con lo negro, con lo negativo, con la muerte. Pero realmente la cuestión clave en un proceso de duelo es la pérdida. Esa es la palabra clave que define a este proceso. Es cuando una persona pierde algo y eso lo lleva a tener ciertas etapas, a llevar síntomas físicos y también psicológicos. Y bueno, realmente si ustedes se dan cuenta, a lo largo de nuestra vida todo el tiempo estamos perdiendo cosas, desde cosas tan sencillas como por ejemplo cuando nos cambiamos de casa, cuando cambiamos de trabajo, cada cosita nueva que se nos presenta en la vida puede ser considerada como un principio, es un shock, porque cambia toda la rutina, pues incluso los planes duros cambian. Entonces, que cuando definimos a un duelo, es la pérdida. Estamos Nora, ¿me perdiendo escuchas? algo. Sí, Ok, es que te perdimos un poquito,
cuando estabas diciendo que el duelo es la pérdida y ahí entonces se cortó un poco la comunicación. ¿Ok? ¿Nos podrías repetir, por favor, otra vez qué es el duelo? Y nos estabas diciendo que es esa pérdida de algo y que pasamos por ese tipo de pérdidas en muchas ocasiones en la vida. Claro, claro que sí. Ajá, les decía que pasamos por muchas pérdidas en la vida. Podemos perder desde ideas, expectativas, cosas materiales también cuentan, sentimientos, como por ejemplo cuando nos cambiamos de casa, perdemos amigos, incluso todos los días en nuestro cuerpo se van perdiendo miles de células. Esas también son pérdidas, ¿no? Claro que cada persona las vive de una manera diferente, pero no deja de ser un proceso de duelo para todos. ¿Qué siente una persona que está en ese proceso de duelo, como dijiste, emocionalmente o físicamente? ¿Qué síntomas o qué cosas hay que yo puedo identificar? Oye, o yo estoy en ese proceso de duelo o mi amigo está en ese proceso de duelo. Excelente pregunta, Mila. Realmente casi siempre confunden mucho, le pasa mucho, por ejemplo, a los médicos o a otros profesionales de la salud que no tienen mucha experiencia en esto, les pasa que confunden un proceso de duelo con depresión, porque justamente se parece mucho a la sintomatología. Más sin embargo, por eso lo recalco tanto, el punto clave de un proceso de duelo es que se está perdiendo algo. En el momento en que el profesional de la salud puede identificar que hay un cambio en la persona, en la vida, perdón, de esa persona, o que acaba de perder algo muy valioso para ella, como en la diabetes, por ejemplo, su rutina, sus hábitos, sus expectativas, sus planes a futuro, entonces es cuando podemos identificar que es un duelo. Los síntomas son parecidos a los de la depresión. Por ejemplo, pues puedes sentir muchísima tristeza, no tienes ganas de hacer ninguna actividad, de trabajar, de salir con los amigos, sientes cansancio incluso, o se te va el apetito, o todo lo contrario, puedes empezar a comer mucho en ocasiones. Toda tu mente se concentra en eso que acabas de perder. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, cuando nos diagnostican, todo el tiempo estamos pensando en diabetes. Y es que ¿qué me va a pasar? Y es que luego ¿qué va a pasar? Y me tomo el medicamento, no me lo tomo. Toda nuestra mente está concentrada en eso que perdimos. Y muchas veces lo que sucede es que, por ejemplo, cuando recibimos un diagnóstico de diabetes, todos nuestros pensamientos se vuelcan en eso porque simplemente comenzamos a recibir un bombardeo de comentarios, muchos de ellos no positivos, muchos de ellos dan mucho miedo y entonces uno lo que comienza a hacer es a recibir toda esa información negativa y a seguir aumentando ese sentimiento de pérdida, ese sentimiento de soledad. Y es importante que sepamos reconocerlo porque me imagino yo, Nora, que la única manera de tú lograr aceptación es que puedas aceptarlo. Y la persona que no ha pasado todavía por este proceso de duelo necesita buscar algún tipo de ayuda, ¿a quién debe referirse? Claro que sí. Eh, es un proceso, ¿verdad?, que es natural en todos los humanos cuando viven una pérdida y en todos es diferente. Más sin embargo, ¿verdad?, hay personas, como tú bien lo dijiste, que evaden este momento, ¿no? Es, por ejemplo, se los voy a poner como cuando tenemos una pareja, ¿no? Y no la queremos dejar. ¿Por qué? Porque justamente tenemos miedo a eso que va a venir, a ese dolor de la separación, a esos sentimientos, a esa tristeza. Es lo mismo que pasa con la diabetes. Los primeros días puede venir una negación, ¿verdad? O sea, no quieres aceptar, no quieres hacerte la idea de que está esa diabetes porque sabes que aceptándola también conlleva responsabilidad y conlleva que en determinados momentos de la vida pues te puedas sentir preocupado, puedas sentir dolor, puedas sentir angustia. Y la mayoría de todos nosotros tratamos de evadir esos sentimientos y emociones en un 100%, ¿verdad? O sea, a nadie nos gusta sentirlas, es la verdad. Entonces, cuando nosotros identifiquemos que tenemos un problema fuerte, con esto lo que podemos hacer, pues es por supuesto buscar a un psicólogo. Él es quien mejor nos puede orientar acerca de qué hacer en un proceso de duelo. Nora, y en este caso,
¿podría ser una actitud de la persona que ha recibido un diagnóstico de diabetes el decir, como la frase esta, ojos que no ven, corazón que no siente? O sea, si no pienso en mi diabetes, no está, no me va a molestar, no tengo problema. ¿Puede ser parte de ese proceso de duelo? Sí, definitivamente. Esta frase que tú acabas de decir justamente sería típica de la etapa de negación. Esta es la primera etapa por la que se vive un proceso de duelo que es comúnmente el mecanismo de defensa de todos, ¿no? O sea, cuando nos dan una noticia muy fuerte que nos impacta, el primer mecanismo que se despierta es la negación. No queremos saber nada de ello. Ay, no, pero ¿para qué? Si yo me siento muy bien, ni tengo síntomas, a mí no me pasa lo que a la otra gente le pasa, que va mucho al baño y que pierde peso. No, 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 yo estoy perfecta. Esas son como las frases típicas, ¿no? De esta etapa de la negación, porque persiste la incredulidad, o sea, no lo puedes creer. Hay algo en ti que te dice, no, es que no tengo diabetes. Y más bien, y también está relacionado con un no quiero tenerlo, que es también bastante válido, ¿no? Y más en las primeras semanas conforme te empiezas a adaptar. Después de esta etapa puede venir una que se llama ira o frustración. Justamente en esta etapa lo que más se siente es enojo. Ok, primero lo negaste, ahora estás sintiendo mucho enojo, sientes una rabia inmensa porque tú dices, oye, es que yo no pedí tener diabetes, yo no la quiero, porque está aquí, ni me pidió permiso. Entonces es normal que sintamos un poquito de enojo e incluso estemos buscando como algún culpable, ¿no? Pasa mucho que la gente me dice, por ejemplo, es que ¿sabe qué, psicóloga? A mí se me hace que a mí me dio diabetes porque mi esposo me hacía mucho hacer corajes. Es por su culpa. O me dio diabetes porque el médico inepto que no me supo tratar y nunca me pudo prevenir la diabetes, ¿no? O sea, estamos buscando a un culpable y eso también es parte, ¿no? Como de este proceso natural por el que pasa el ser humano cuando tiene una pérdida. Después ya comenzamos con otras etapas, por ejemplo, viene la negociación. Esta es una etapa ya de más tranquilidad, de más paz, porque el paciente dice, a ver, pues yo creo que no voy a solucionar absolutamente nada, nada más estando enojado, nada más negando esta situación, tengo que afrontarla y es cuando se pone a hacer algo, no todo, pero comienza a hacer algunas cosas de su tratamiento, por eso se llama negociación, ¿no? O sea, está negociando. Por ejemplo, un paciente te puede decir, ¿sabes qué? Pues me voy a empezar a tomar el medicamento, nada más que no me esté poniendo gorro con eso de hacer ejercicio porque no lo voy a hacer todavía. Bueno, ok, y ahí nosotros podemos pensar, bueno, pero ya está iniciando, ¿no? Ya está tomando los medicamentos. Posteriormente lo vamos a ir ayudando a que después haga su ejercicio físico, pero ahorita en esta etapa de negociar hay que aceptar primero lo que nos propone hacer bien el paciente. Prosigue una etapa que se llama depresión, así la han llamado muchos psiquiatras, ¿verdad? Pero realmente no tiene nada que ver con la depresión. Así se llama la etapa. Yo me imagino que más que nada tiene que ver porque en esta etapa sientes tristeza. Es el sentimiento que predomina más. Hay una tristeza porque ya como que te cayó el 20, ¿verdad? De que la diabetes está ahí, de que la diabetes no se va a ir, de que ya cambió toda tu vida y de que o actúas, ¿no? Entonces es como una tristeza, como una melancolía en esta etapa, para finalmente llegar a una etapa que se llama aceptación, que es cuando psicólogos y psiquiatras no dicen que es cuando ya aceptaste esta condición. A mí, la verdad de las cosas es que me gusta más llamarlo adaptación, porque creo que eso es lo que nos pasa a todos cuando tenemos diabetes, ¿no? O sea, no la amamos, pero tampoco la estamos odiando, sino que simplemente aprendimos a vivir con esta diabetes. Entonces creo que la palabra más adecuada, más que aceptación, pudiera ser adaptación. Perfecto. Ya Inora cubrió cuáles son las etapas del duelo y luego, antes de que terminemos, vamos a hacer un pequeño repaso y Nora las va a repetir nuevamente. ¿Cuáles son las tareas primordiales de esta persona que vive con diabetes, que se encuentra, que te ha escuchado hablar y dice,
Oye, ya yo entiendo qué es lo que me está pasando. Yo estoy en ese proceso de duelo. ¿Qué debe hacer esa persona? Ya mencionaste buscar ayuda con un profesional de salud, pero te quiero preguntar, ¿es un proceso en el cual se debe envolver o involucrar la familia de la persona afectada? Por supuesto. Claro, Mila. No hay mejor medicina, yo pienso, para esta cuestión de la diabetes que el apoyo familiar. Yo, en mi caso, por ejemplo, yo les puedo decir que una de las fortalezas, ¿no? De lo que más me ayudó desde niña para afrontar esta situación y adaptarme a mi diabetes como lo estoy también ahora, es definitivamente gracias a mi familia. O sea, ellos fueron primordiales en este proceso. Entonces, sí, definitivamente el apoyo, ya sea de la familia y también de personas que vivan lo mismo que tú, o sea, apoyo entre pares. Para mí han sido de las mejores experiencias, ¿no? Como conocer a gente que vive lo mismo que yo, o sea, ya no te sientes solo. Ya sabes que hay otra persona que también se está aplicando insulina varias veces al día, o ya sabes que hay una persona que se está picando la misma cantidad de veces, monitoreando su glucosa en los dedos, ¿no? O tomando medicamentos también. Entonces creo que el apoyo es fundamental y también otra cosa que creo yo muy importante y que se nos olvida mucho es la expresión de las emociones y de los sentimientos. Que no se les olvide, ¿verdad? Casi siempre por cultura decimos, no, 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 a ver, es que me voy a guardar los sentimientos, me siento triste, que se vaya la tristeza, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago para que no salga, no? Bueno, pues acá es justamente lo contrario. Yo creo que tenemos que aprender en que a veces hay situaciones en que vas a sentir dolor y hay situaciones en las que vas a sentir también tristeza. Y esa, ¿cómo la superar? Así de sencillo, ¿no? O sea, entre más levadas, pues más la retienes y menos solucionas tu conflicto. En cambio, si la dejas salir, si la dejas que sane, pues vas a poder continuar y afrontar perfectamente tu proceso de duelo. Yo les quiero contar una anécdota. Yo tuve la oportunidad de conocer a Nora en julio, ¿verdad? Fue que nos conocimos en un viaje que hicimos el colectivo de Diabetes La. Ah, Y a Nora le pasó algo que si no hubiera estado alrededor de personas que viven con diabetes, tal vez no hubiera sabido cómo resolverlo. Íbamos en el autobús, Nora tuvo un problema con su microinfusora y literalmente hicimos una transfusión de insulina de una microinfusora de otra colega que vive con diabetes tipo 1. Y lo increíble es que Nora dijo, alguien me puede ayudar y todo el mundo, verifica esto, haz esto. O sea, en un momento todo el mundo supo cómo ayudar a Nora, qué consejos darle. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en las comunidades y en las redes sociales, que uno pone una pregunta y mucha gente te va a contestar. Algo que yo siempre les digo, recuerden que no hay preguntas tontas. Ay, yo no claro. me atrevo a preguntar porque qué van a pensar. No, al contrario, la gente se va a dar cuenta de que tú quieres empoderarte, quieres educarte, quieres conocer de tu condición. Así que por favor recuerden cualquier duda que ustedes tengan, háganla, pregunten porque de verdad necesitamos que se abran y que hablen de la condición. Si yo tengo un familiar o un amigo o un pariente que fue diagnosticado recientemente, está en el proceso de duelo y yo o esa persona no logra identificar que está en ese proceso de duelo, ¿cuál es el riesgo que puede haber o qué problemas puede provocar el no identificarlo y no tomar la acción correcta? Excelente pregunta, Mila. Lo que va a pasar es que podemos llegar a formar un duelo que le llamamos negativo, ¿verdad? O sea, algo que no se cierra, algo que no se soluciona. Y la señal de alarma cuando pase esto es que empiezan a suceder conductas autodestructivas para la persona, como por ejemplo, y yo creo que, híjole, muy lamentable, pero nos ha tocado a todos ver casos así, en personas que ya dejan por completo su tratamiento, que los vemos a pesar del deterioro físico que puedan tener, a pesar de sentirse muy mal o de tener los síntomas de la glucosa alta o ya de presentar incluso complicaciones y no se mueven del lugar, ¿no? Es así como esas personas que vemos de que, híjole, es que por más que le decimos esto y el otro,
parece como si le habláramos a la pared porque no quiere comenzar a hacer nada. Ahí estamos justamente ante un caso de una persona que no tuvo oportunidad de elaborar este duelo, que esa etapa de negación ya se ha ido complicando bastante y pues bueno, llega a tal punto en el que simplemente, ¿verdad? Pues empiezan estas conductas autodestructivas en las que prácticamente la persona se puede estar dejando morir. O sea, la respuesta es sí, va a haber problemas en el manejo de la diabetes y eso Sí. es precisamente lo que no queremos. Queremos mantener un manejo de la diabetes lo mejor posible porque sabemos que es la única manera en que podemos tratar de prevenir esas complicaciones futuras. Así. Eh, Nora, entendemos que el duelo es una parte normal de nuestra vida, pero ¿cómo sabemos que el duelo es saludable o no? Por ejemplo, me imagino que debe haber algunos señales que te digan, mira, esta persona está pasando por un duelo de manera positiva, pero esta otra persona no. ¿Nos podrías hablar de eso? Claro que sí, por supuesto. Por ejemplo, hay 4 tareas básicas, ¿verdad? Que es lo que pudiéramos considerar que es lo más saludable llevar a cabo en un proceso de duelo normal, ¿no? O sea, que decimos, esta persona va por buen camino, estas son las 4 señales. La primera es como aceptar esa realidad, ¿no? O sea, como que la vemos bien impactada, ¿verdad? Como que la vemos en shock. Ok, hay que ponernos a pensar, bueno, pues sí, o sea, tiene toda la razón, su vida acaba de cambiar de un día para otro, o sea, lo más normal del mundo es que esté en shock, que esté con miedo, que tenga muchas dudas, que tenga muchas preguntas. Entonces, es como aceptar, esa primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida. Está bien, no pasa nada, déjala que pregunte, déjala que viva ese miedo, se le va a ir pasando, ¿no? Poco a poco, conforme vaya obteniendo las respuestas a sus preguntas y a sus mitos y resuelva sus dudas. La segunda parte viene un periodo, que es la segunda tarea, en donde podemos dejar sentir el dolor, justamente como les mencionaba ahorita, ¿verdad? Por cuestiones culturales y etcétera, pues tendemos mucho a esconder este tipo de sentimientos, ¿no? Incluso pensamos, ay, no, es que no me debo de sentir así, ¿no? Es la frase que escucho más de los pacientes, como si sentir dolor o tristeza fuera algo malo, fuera algo que nos hiciera mal. La verdad de las cosas es que no hay emociones buenas, tampoco hay malas, simplemente son emociones y simplemente se sienten. Entonces, tal como se los dije, dejen que vive esa tristeza, se le va a pasar, pero si no la dejan vivir, si no dejan que la persona ni siquiera llore un día, pues va a ser muy complicado que esa tarea se cumpla. Entonces, primero va a estar en shock, luego hay que dejarla que llore, que se desahogue, para que en tercer lugar viene la tarea que se llama adaptarte al medio ambiente sin eso que perdiste. Y es cuando ya la persona justamente, ok, ya se pone a pensar, ¿verdad? De que, oye, ¿sabes qué? Es que se me hace que llorando, pues, como que no voy a solucionar nada, ¿verdad? Y ya empieza ella solita a tomar actitudes que favorecen su salud, ¿no? Conductas, perdón, como por ejemplo acudir al médico, o ya empieza a interesarse por ir a visitar a la nutrióloga, empieza a buscar en internet redes de apoyo, o sea, ya empieza a hacer algo. Y por último está la cuarta tarea, que se llama reinvertir tu energía. Ya finalmente la persona está adaptada, ya vuelve a adaptar su energía a todo eso que le gusta, a todo eso que hacía siempre, ¿no? A su trabajo, a su familia, pero ahora con un componente nuevo, que justamente es la diabetes. Pero ahora ya sabe cómo adaptarla a estos ambientes, a su trabajo, a su familia y a todos los ambientes en los que esta persona tenga que lidiar. Es como la frase que dice, tememos a lo desconocido. Y eso es precisamente lo que pasa cuando recibimos un diagnóstico de diabetes. No sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, no sabemos tal vez, no entendemos lo que es la diabetes en realidad y nos provoca mucho miedo. Y un resultado muy natural es eso, es pues, estar asustados. ¿Me escuchas, Nora? Sí, ya. Uh-huh. Ok. Eh, Te voy a hacer una pregunta de tu ámbito personal. Tú fuiste Claro. diagnosticada muy pequeña, pasaste los años de adolescencia.
a lo mejor tuviste etapas de rebeldía, momentos en los que estabas muy molesta porque me pasó esto, no quiero tener diabetes. Si tú hubieras sabido cosas que sabes hoy, ¿tu reacción hubiera sido diferente? O tal vez si tus papás hubieran conocido cosas de las que tú sabes ahora, ¿tú crees que hubieran habido algunas cosas diferentes en el manejo de tu diabetes cuando eras adolescente? Sí, definitivamente. Yo recuerdo que la adolescencia para mí fue la etapa más difícil, de verdad, dificilísima. Especialmente a mí me tocó, ¿verdad? En mi época, que era muy criticado, por ejemplo, no ser un adolescente y llevaba yo de que mis snacks, ¿no? De que jícama y pepino, y era una cosa tremenda, ¿no? Era así como, ¿cómo? No, ¿cómo vas a comer eso? Es las papitas con salsa y las papitas con queso y los panes y pues al fin adolescentes, ¿no? Comían, bueno, yo recuerdo a mis compañeros gran cantidad de calorías, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí al menos fue lo más difícil. Yo no conocía en esa época lo que se llama el conteo de carbohidratos. Yo simplemente llevaba más dosis fijas y llevaba un plan de alimentación. Entonces, mis colaciones definitivamente pues eran de pepino, de jícama, de fruta. Entonces, yo creo que esa fue la parte definitivo más difícil para mí, el no poder acoplarme con mis compañeros y decir, ¿sabes qué? Hoy sí me voy a comer unas galletas con ustedes, ¿no? Que es algo que ahora sí puedo hacer. Entonces, en aquella época en la adolescencia no podía y me daba mucha rabia, me daba mucho coraje. Definitivo creo que sí hubiera sido de gran ayuda si desde esa época mi familia y yo hubiéramos conocido el conteo de carbohidratos. Tenemos una pregunta aquí de Mariana y es, ¿qué es lo más que te cuesta trabajo de aceptarte con diabetes? Ahora que ya eres psicóloga, ¿cómo te ayudas a ti misma? Porque todos sabemos que el manejo de diabetes no es fácil. Podemos hacer todo por el libro, hemos contado, hemos hecho todo, y simplemente hay días que no va a resultar. Ahora que ya tú tienes toda esta experiencia, ¿qué tú te dices? ¿Qué tú piensas para mantenerte enfocada y no caer en tristeza, en coraje, en depresión? Sí, la verdad es que sí es difícil, ¿no? Ya en una ocasión me tocaba platicar un poquito de que a veces nos cansamos, ¿no? Todos nos cansamos de vivir con diabetes. La verdad es que sí es duro, claro que sí cansa. A veces veo mis manos y, híjole, picadas por todos lados, ¿no? Los dedos, ya hasta las palmas de las manos, ya las comienzo a tener también pues con ampollitas y cosas de este tipo. Entonces, claro, hay días en que los toleras muy bien y hay otros días en los que, híjole, te dan ganas de dejar todo, ¿no? De decir, es que ya no puedo con esto. Te cansas. Yo lo que recomendaría es, y que a mí me funciona mucho, es una palabra clave que se llama refrescarte. ¿Qué haces cuando te refrescas? Buscas algo nuevo, porque si estamos haciendo siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, no va a haber otra salida. Entonces, el refrescarme para mí me ayuda mucho. Por ejemplo, no sé, me canso de comer las frutas y me propongo, ¿sabes qué? Pues entonces ahora vas a conocer nuevas. Y sí, vaya que he conocido frutas que ni tenía la menor idea que existían, pero pues las vas probando, ¿no? Igual pasa con las verduras, igual pasa con los piquetitos en los dedos, ¿no? Digo, vas cambiando los deditos. La tecnología me ha ayudado también muchísimo a sobrellevar esta situación, pero yo creo que la clave está ahí. A ver, vamos a cambiar, bueno, a preguntarnos más bien, ¿qué estás haciendo que se pudiera cambiar? Que se pudiera hacer de manera diferente para que ya no sea tan cansado. Y hay días en los que definitivamente respira y haz algo diferente. No trates de hacerlo siempre igual, porque creo que si lo hacemos siempre igual, sí, llega un momento en el que ya queremos dejar todo. Sí, es muy cierto. Hay días en los que de verdad que quisiéramos, como desearíamos que la diabetes tuviera un botón de encendido y apagado y nos encantaría apagarla y ni pensar en ella. Sí. Anoche fue una de esas noches que yo decía, o que amanezca, o que ya no quiero, ya no, ¿sabes? Porque tuvimos una noche muy fuerte
con el manejo de la glucosa, pero es un proceso normal de adolescencia. Mi hijo tiene 12 años, o sea, estamos empezando en todo este proceso hormonal. Tú Claro. como psicóloga, Ujú. tú sabes, tú lo vives, tú has tenido la experiencia. Hay muchas veces que yo siento que la persona que no vive con diabetes tal vez te dice, pero no te preocupes, si haces A, B y C, todo va a estar bien. Es fácil, te vas a acostumbrar. Tú como psicóloga y como persona que vives con diabetes, que sabes que en realidad no es tan fácil, ¿cómo tú le dices a esa persona que llega a tu oficina, se sienta y te dice, Nora, ya no puedo, estoy harto, estoy cansado y esto no es tan fácil como me lo habían dicho anteriormente? Claro. Una de las principales herramientas de la psicología definitivamente es la escucha, ¿no? Entonces, a veces pensamos que solamente con decírselo a alguien no va a servir de nada. Es así como, ay, ¿para qué? Pero la realidad de las cosas es que nuestro lenguaje en sí, el poder ponérselo a un psicólogo o decírselo a alguien, ya es en sí sano. O sea, empiezas a sanar porque una, se lo estás diciendo a otra persona y dos, al mismo tiempo te estás escuchando a ti mismo. Te estás escuchando y empiezas a reflexionar de dónde más vas a sacar esa fortaleza, porque siempre la tenemos. Siempre, todos como humanos tenemos la maravillosa capacidad de adaptarnos hasta los momentos más terribles de nuestra vida. Entonces, creo que todos tenemos ahí esa fuerza, solamente que la tenemos que encontrar y a veces necesitamos una escucha diferente, como por ejemplo la de un psicólogo, que nos pudiera dar una perspectiva diferente para recordarnos eso en lo que somos muy buenos y que a veces se nos olvida. Porque pues somos nosotros mismos, no nos vemos a diario, es como que no vemos nada nuevo en nosotros, pero las personas que están afuera, que no nos ven todos los días, ellos sí pueden encontrar cosas diferentes y cosas nuevas en cada uno de nosotros. Entonces, eso es un poquito lo que podría ser, por ejemplo, un psicólogo, ¿no? Escucharte y darte una perspectiva diferente de lo que tú ya estás viendo, como solo cansancio, como ya no puedo, hasta aquí, ¿no? Cuando realmente, pues sí, has podido. Yo también he pensado que ya no puedo y digo, bueno, ya son 17, seguro que voy a poder con, con los que vengan. Sí, les recuerdo que hoy estamos hablando acerca del duelo y la adaptación tras el diagnóstico de diabetes con Nora Ortega. No, a Nora la escuchamos perfecto, estamos teniendo un poco de problema que no la vemos, pero la seguimos escuchando y queremos seguir compartiendo toda esta información. Nuevamente, Nora, muchísimas gracias por estar con nosotros porque en realidad es un tema muy, muy importante. Nora, te voy a leer algunos de los comentarios que hay en el chat. Por ejemplo, Marta dice, estoy de acuerdo con el término de adaptación, se hace muy lógico, porque no es lo mismo aceptar que adaptarse. También dice, otra cosa que le parece que atrasa el adaptarse a vivir con diabetes es decir que te vas a cuidar por otros, aunque sean tus seres amados. Creo que es necesario vivir saludablemente por uno primeramente. Así que esos son algunos de los comentarios. Nora, te quería preguntar, eh, ¿cómo te pregunto en mi posición de mamá? Eh, Afortunadamente, Jaime fue diagnosticado muy pequeño y ya pues en realidad el proceso de duelo y aceptación y adaptación ya lo pasamos hace mucho. Pero una familia que tiene un niño, un adolescente recién diagnosticado, las señales que nos va a presentar ese adolescente de duelo van a ser las mismas que en un adulto y cómo un papá puede intervenir sin tampoco verse como decimos, un papá helicóptero, de estos papás que quieren como controlar y monitorear todos los movimientos que hacen estos jóvenes. ¿Cómo podemos atender esa situación? Que yo sé que muchas familias lo están pasando. Claro, claro, y debe de ser bastante complicado. En la adolescencia, la etapa, si ahorita recuerdan, ¿no? Que estuvimos platicando acerca de la negación, la ira, la negociación, depresión y finalmente la adaptación, en la adolescencia la etapa que más se complica y se vive así como en máximo es justamente la ira. Esa etapa, ¿por qué? Porque el adolescente se pregunta todo.
todo. Entonces él se está preguntando por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo veo a mis compañeros jugar, yo veo comer lo que quieren, yo veo que comen o toman coca todo el tiempo, o que el alcohol, infinidad de cosas, ¿no? Que cuando diagnostican diabetes, uy, de entrada te dicen que no fumes, no, que no tomes, no, que no vas a tomar las botanitas. Está llena la adolescencia de puros no, y el adolescente justamente es lo que se está preguntando es ¿por qué no? Entonces, aquí en este periodo sí se complica, definitivamente se complica mucho la adolescencia, porque el adolescente está enojado, está furioso de que él tiene que hacer algo bien diferente a lo que todos sus amigos y compañeros están haciendo. Yo creo que los papás tienen que ser muy pacientes. Yo sé que es difícil porque de verdad he lidiado con papás de niños con adolescentes y cuando les hablo sobre la paciencia, ¿verdad? Es así como, pues es que no lo conoces, ¿verdad? Entonces digo, me imagino definitivamente lo duro que ha de ser, pero pues ahí está la cosa, hay que tener mucha paciencia y recuerden, lo peor, o sea, lo que no va a funcionar en los adolescentes es decirles que no. Busquen cómo decirles sí, busquen eso, no los llenen de puros no, 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 porque él justamente quiere desprenderse de todo eso. Busquen de qué manera le pueden decir que sí. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que un día se vaya con sus amigos y llegue un poquito tarde a casa? ¿Cómo le hacemos para que sí pueda compartir este tipo de alimentos con sus amigos? Busquen los sí, busquen la manera de negociar con el adolescente, porque si solamente lo limitamos y tratamos, como decía Mila, ¿no? De controlarlo, de revisarle todo, vamos a provocar que su ira se encienda más. Se va a enojar más e incluso su proceso de duelo se puede ver muy atrofiado ahí. Oye, te agradezco muchísimo esos consejos y yo los voy a tomar en cuenta porque en realidad sí, por ejemplo, en mi página, en mi blog personal, son muchas de las preguntas que llegan. Mi hijo fue diagnosticado a los 13, 14 años. Además que debemos recordar que esa etapa de adolescencia es donde este futuro adulto está tratando de identificarse, está tratando de ver en qué grupo hace clic, cómo va a ser mi personalidad, quién quiero ser yo. Y el hecho de tener diabetes tipo 1, pues ellos pueden verse como algo diferente y pueden resentirlo mucho. ¿Sigues ahí, Exactamente. Nora? Perfecto. Sí. Nora, tengo otra pregunta. Ajá. ¿Hay, ustedes como psicólogos, tienen un lapso de tiempo donde tú dices un duelo saludable debe ser de X tiempo a X tiempo? Porque, por ejemplo, aunque todas las personas somos diferentes, pero pensaría yo, una persona que fue diagnosticada con diabetes y todavía al cabo de 2, 3 años te dice, es que yo no puedo aceptarla, yo todavía estoy en mi proceso de duelo, eh, ¿es saludable o esa persona definitivamente tiene que buscar algún tipo de ayuda? Sí, qué bueno que lo preguntas, Mila. La literatura científica nos dice que lo ideal en cualquier proceso de duelo es que dure mínimo 6 meses, máximo 2 años. Entonces, como tú bien dijiste, ¿no? Digo, todas las personas somos bien diferentes, así como puede haber sus excepciones, ¿no? Que a lo mejor una persona en 3 meses ya está completamente adaptada y está bien, no pasa nada, no quiere decir que no haya vivido su duelo, pero sí proponen, ¿no? Como la propuesta es que sean 6, máximo 2 años. Entonces, si ustedes escuchan personas, oye, ya tiene 5 años y todavía llora todas las noches y no se quiere aplicar la insulina o no se quiere tomar los medicamentos, por supuesto que ya es una señal de alarma para buscar ayuda. Que en este caso, lo más recomendable sería un psicólogo, ¿no? Y ya, bueno, si es un caso de suma gravedad o que corra peligro la vida de la persona, pues incluso se pudiera buscar a un psiquiatra. No, y yo creo que también debemos recordar que si el duelo o el proceso por el cual la persona está pasando es tan fuerte que interfiere y trastorna todo el manejo de la diabetes, hay que buscar ayuda, Definitivamente. porque eso es lo que no queremos. Queremos tratar de superar y de entender que tenemos que cuidarnos.
Eh, Ahora te pregunto, ¿puede haber una persona en un proceso de duelo, Nora, pero sí está haciendo lo que tiene que hacer y cuidándose de manera correcta, aunque sienta que psicológicamente todavía está en ese proceso de duelo? Sí, por supuesto, claro. Es como, por ejemplo, bueno, a mí me pasa muchas veces, ¿no? Que de pronto vuelve a haber una pérdida o hay alguna cuestión que cambia en mi tratamiento y pues sí, vuelve a despertarse, ¿verdad? Como esa etapa, por ejemplo, de tristeza, pero a pesar de eso, a pesar de sentirme un poco triste o con el ánimo, como decimos, ¿no? Un poco bajo, yo sigo haciendo todo lo que implica vivir con diabetes, sigo utilizando mi bomba de insulina, sigo contando carbohidratos, sigo realizando mi plan de alimentación, así que claro, o sea, no tienen que estar separados. Vaya, podemos sentirnos muy mal, pero a pesar de eso, estar haciendo perfectamente nuestro tratamiento. Ahí está la clave justamente que decía yo, ¿no? O sea, no tenerle miedo a las emociones, sino dejarlas, que salgan, vivirlas, sentirlas. Y eso justamente nos ayuda y nos da más fuerza para poder seguir con nuestro tratamiento. Si las estamos negando o reprimiendo todo el tiempo, entonces ahí es cuando se vuelve más complicado llevarlo a cabo. O sea, Nora, que pudiéramos decir que una persona que tal vez ya pasó por el proceso de duelo, adaptación, aceptación, todo, puede en algún momento decir como tener una recaída o volver a tener un proceso de duelo provocado por su diabetes nuevamente. Todo el tiempo, Milia, todo el tiempo, porque la palabra clave de un proceso de duelo es la pérdida. Entonces, imagínate, una persona que ya superó su proceso de duelo, no está en adaptación, va perfecto, y luego de pronto empieza, ya por causas de la edad o etcétera, a tener a lo mejor neuropatía, por decir algo, se vuelve a iniciar este proceso de duelo, porque realmente vivimos ese hecho como que estamos perdiendo algo, ¿no? Nuestros pies están sintiendo algo que antes no estaba ahí. Entonces, claro que se va a volver a abrir por ahí ese proceso de duelo, pero la garantía aquí es que si una vez ya te adaptaste y lo hiciste bien, las posteriores veces va a ser cada vez más sencillo, ¿no? O sea, vas a poder lidiar más fácil con este tipo de situaciones. Es exactamente, a mí me pasó algo no tan fuerte este fin de semana, fue que Jaime se le quedaron sus suplidos, él tenía partido de béisbol, después no sabía dónde había puesto su Dexcom, y yo decía, era una cosa que yo decía, pero ¿hasta cuándo tendremos que seguir cargando con todas las cosas en los suplidos? ¿Hasta cuándo tendremos que seguir lidiando con diabetes? Y les confieso, igual que lo publiqué, que me sentí triste, me dio como coraje. Yo decía, pero ¿por qué todavía? ¿Por qué seguimos haciendo esto? Eh, pero tuve una lección importantísima. Jaime estaba en un partido y cuando lo vi salir al campo, su sonrisa, el brillo en sus ojos, yo dije, pero ¿por qué estar triste si él está feliz, él está haciendo lo que él quiere, él se lo está disfrutando? Así que yo creo que, y uno sobre todo como papá, muchas veces puede decir, ¿por qué? Y volver otra vez como que, ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué me pasó? Pero tenemos que tratar de no quedarnos, como yo digo, en esa rueda y decir, bueno, me pasó, ¿para qué? Pues, ¿qué voy a hacer? En mi caso, pues mira, nosotros decidimos ayudar a otras familias con diabetes, o en el caso de la persona, ¿para qué? Porque me tengo que cuidar, porque quiero estar saludable, porque quiero vivir. Y es, yo creo que siempre mantener tu meta bien, bien fija, y a fin de cuentas es tu salud a largo plazo. Totalmente de acuerdo, Mila. Muy bonito eso que dijiste. Y pues ahí estás dando justamente un ejemplo, ¿no? O sea, a pesar de que sentiste esta tristeza, esta pregunta, ¿no? De por qué de nuevo, te dejaste sentirla y luego Mm. la renovaste. Luego hiciste ese cambio, ¿no? De, a ver, ya, así como que cambió el switch y ahora sí ya viste a Jaime feliz, lo que es justamente lo que les digo, ¿no? O sea, siempre busquen esa manera de renovarse, de encontrar esa fuerza porque ahí está y la tenemos todos, para poder lidiar con este tipo de situaciones. Perfecto, Eleonora. Esta ha sido una plática súper interesante. Ya vamos a comenzar a repasar
Me gustaría que por favor si nos pudieras repasar las etapas del duelo. Y más adelante me gustaría que entre Nora y Mariana, que son las dos psicólogas, que por cierto, las dos viven con diabetes tipo 1 y llevan muchos años, me gustaría que preparáramos algún escrito porque yo creo que es una información que todos debemos conocer y nos va a servir no solamente para enfrentar un duelo con la diabetes, sino para enfrentar un duelo en cualquier otra situación. ¿Pudieras repetirlos nuevamente? Claro que sí. La primera etapa se llama negación, posteriormente viene ira o frustración, que recuerden es la etapa del enojo, luego viene la etapa de negociación, que es cuando ya se prende una pila, ¿no? Y queremos ya comenzar a hacer algo por esa diabetes, no todo, pero sí algo. La cuarta etapa se llama depresión, que no tiene que ver con estar deprimido, sino con permitirte sentir tristeza, porque al final de cuentas tu vida cambió para finalmente llegar a la etapa 5, que es la que dijimos que nos gusta más llamar adaptación. Perfecto. Nora, tenemos una pregunta, la estoy buscando. ¿Okay? La persona que ya aceptó su diabetes, que entiende que debe trabajarlo por mucho tiempo, ¿quién es el especialista que la puede ayudar para mantenerse? Porque puede ser una etapa, la diabetes es muy cansona y existe el famoso burnout. Esa persona debe cada cierto tiempo, o es recomendable que cada cierto tiempo visite a un psicólogo, un psiquiatra, trabajador social o quién. Podría ser un psicólogo. Sí, lo más recomendable sería el psicólogo. Incluso hay psicólogos que a veces trabajan también con la familia. Entonces, eso está padrísimo porque también la familia como que se involucra en este proceso y puedes hablar no solo con el paciente, ¿no? Sino también con la familia y que salen ahí tantas, ¿cómo decimos? Como verdades, ¿no? De que, oye, mamá, es que no me gusta cuando me dices esto o el otro. Y pues la verdad es que sí son de mucha utilidad estas sesiones que se puede tener junto con la familia. Y justamente como lo mencionaste, podemos evitar el burnout con este tipo de terapias. Mira, yo me atrevería a decir que si yo fuera psicóloga, yo le diría a la persona que vive con diabetes que venga con su persona más allegada, si es su esposo, si son sus padres, porque muchas veces las situaciones que cargan emocionalmente a la persona que vive con diabetes son generadas por personas externas que no lo hacen con ningún interés de hacer daño, lo hacen al contrario porque quieren cuidar a uno, pero a la misma vez es una línea muy fina entre el tratar de cuidar y ayudar y convertirte en lo que llamamos el policía de diabetes. Y muchas veces por ahí es que empiezan los procesos estos de duelo nuevamente, de que, ay, otra vez ya viene mi mamá, o ay, mi esposo siempre me está diciendo, o mi esposa siempre me está diciendo. Así que, como tú dices, yo creo que esto es un asunto de familia y mientras más personas se involucren, mientras más personas conozcan todo este proceso, muchísimo mejor. Muchísimo mejor, tal cual lo acabas de decir, Mila. Yo creo que muchos familiares intentan ayudar, pero tal como dices, no saben cómo hacerlo, Uh-huh. ¿no? A veces los educadores, los doctores, las enfermeras, todos nos enfocamos tanto en enseñarle al paciente que se nos olvida que ese paciente no está solo, sino que vive con una familia y que todo a su alrededor también va a cambiar. Entonces, definitivo, o sea, es importantísimo que a toda la familia se le dé la misma capacitación que también recibe el paciente. Me gustó mucho eso que dijiste de que no solo al paciente le cambia la vida, sino a la familia también. Eso es muy cierto. Oye, Nora, muchísimas gracias. ¿Algún último mensaje que le quieras dar a la comunidad para dejarlos así entusiasmados y empoderados a que sigan tomando el manejo de ellos de su diabetes? Sí, bueno, aprovechando el espacio, ¿verdad? Les quiero decir, no tengan miedo, de verdad, de compartir las emociones, los sentimientos, háganlo, es muy saludable hacerlo y tampoco tengan miedo de buscar ayuda. Si ustedes sienten que ya no pueden con esa situación, que ya sobrepasó sus fuerzas, busquen ayuda. Los psicólogos aquí estamos, existimos. Yo sé que hay muchos estigmas en base de nosotros, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que podemos ayudar muchísimo a que su vida tenga un mejor sentido y que sea exactamente igual que la de cualquier otra persona, ¿no?
Nora, un millón de gracias nuevamente por sacar de tu tiempo. Ha sido una charla excelente. Como te dije, me gustaría que junto con Mariana creáramos algún tipo de documentación para poder compartirlo con la comunidad, porque me parece que el tema de la salud mental es uno que no se habla frecuentemente y es uno que afecta directamente, no solo el manejo de la diabetes, sino tu vida social y tu vida familiar. Así que nos comprometemos con que vamos a seguir dándole más información acerca de este tema. Y Nora, tienes las puertas abiertas porque te queremos nuevamente. Vamos a seguir buscando temas sabemos que tú nos los puedes presentar muy bien. En el chat te dicen muchísimas gracias, Nora, excelente ponencia. Un abrazo desde acá, desde Orlando. A ver cuando nos vemos nuevamente, Nora. A todos los amigos de Estu Diabetes, recuerden que esta entrevista quedó grabada. Y si por favor conoces a alguien que entiendes que esté pasando por el proceso de duelo o de adaptación, una persona recién diagnosticada, comparte esta entrevista. Vamos a estar subiéndola muy pronto a nuestros archivos. Y recuerda, mañana tenemos otra entrevista muy, muy interesante con la Red Ciudadana de Diabetes Tipo 1 en México, un movimiento que está tratando de cambiar y de lograr que las personas con diabetes tipo 1 tengan acceso a los insumos necesarios, que son muchísimos. Así que los esperamos mañana. Nora, un abrazo. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Y Igual a todas para las, ti. y a todas las Muchas personas, perfecto, y a todas las personas que nos estuvieron viendo, recuerden todos a cuidarnos. Recuerden que estamos en el mes de noviembre, el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Así que vamos a pintar este mundo de azul, vamos a salir, vamos a hablar de nuestra diabetes y a compartir nuestras experiencias. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Chao. gracias.